Y es santafesina, así que podemos pasar revista de varios Sí. temas. Hola Julia, buen mediodía, ¿cómo estás? ¿Cómo andás, Adrián? Y Bien. obviamente a los compañeros del equipo. Julia, mira, justo tomamos contacto con vos cuando Fabi Solano estaba contando de la otra deuda, que es la deuda que asumen 9 de cada 10 argentinos, 9 de cada 10 hogares, Sí. para pagar gastos corrientes, que es la deuda que deriva de la carestía de la vida, de la inflación, que uno supone ahora se potenciará por la devaluación, ¿o nos equivocamos, Julia? No, efectivamente es así. Finalmente un tipo de cambio más alto que queda más acorde con el déficit de cuenta corriente. No porque sea bueno, digo, es más acorde con el déficit de cuenta corriente que el propio gobierno fue generando en el último año. Termina haciéndole pagar al conjunto de los argentinos con un costo de vida más alto y con más restricciones al consumo, decisiones de política económica que el gobierno quiso postergar, porque la verdad es que el veranito del tipo de cambio a 1000 sí tenía un costo y no era lo razonable para que la macro argentina funcionara. Esto no significa que este nuevo tipo de cambio, que ahora está en 1200 por decisión del Banco Central, porque puso una punta vendedora, es decir, apareció con 50 millones ofreciendo un determinado valor, lo cual significa que está interviniendo adentro de las bandas, no es que la intervención es por fuera de las bandas. Esto no significa que este tipo de cambio vaya a resolver, porque la verdad es que la Argentina acumula déficit de cuenta corriente y ahora acumula más deuda. Así que lo que queda por delante va a ser realmente muy complejo para el conjunto del pueblo argentino. Julia, cuando vos decís que la macroeconómica, la macroeconomía con esto encuentra un alivio por las tensiones que veíamos hasta el viernes, sobre todo por las tensiones cambiarias, si yo veo el comportamiento especulativo que se abre a partir de esta devaluación, me pregunto si no se está habilitando una nueva canilla de timba, no porque no existiera, sino porque ahora se vuelve mucho más nítida. Por ejemplo, el rulo con los distintos tipos de cambio, solo con ver en pantalla las distintas cotizaciones vigentes entre el dólar oficial, el dólar. Entiendo que desde la macro la intención es que todos esos dólares confluyan, pero hasta que ocurra va a haber un rulo ahí. Y después, lo que mencionábamos hace un ratito, mientras vos tengas dólar tarjeta, por ejemplo, te va a convenir viajar al exterior. Claro. Porque si vos viajás al exterior, después vas a pagar con un tipo de cambio que está moderado respecto a lo que pagabas en el MEP. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Es decir, vos pagabas la tarjeta cuando viajabas a 1.350 mangos dólar MEP. O dólar tarjeta más caro todavía, dólar turista 1.400, 1.450 mangos. Ahora viajar al exterior te va a salir a valores de ahora 1.185. Es decir que es difícil imaginar que no va a haber tensiones cambiarias a corto plazo. A ver, son varias preguntas en una. En primer lugar, el gobierno no hace una unificación cambiaria total, sino que hay una parcial unificación cambiaria, porque hay flujos que todavía siguen contenidos o encepados. Es decir, va a haber presiones, convalidando la hipótesis que estás planteando, Adrián, va a haber presiones sobre el mercado de cambios en la medida en que todos los pesos que hay en la economía no pueden ir hoy al dólar. El más común es la plata de las empresas, los stocks en materia de plazos fijos, que no pueden ir contra el dólar. Sí pueden ir las personas humanas, pero no las empresas. Esto es algo importante. ¿Por qué? Porque, bueno, de alguna u otra forma eso te presiona. Lo mismo los dividendos y lo mismo, dividendos y servicio de deuda. ¿Bien? Ahí tenemos un tema de un cepo que se unifica, pero que no libera todos los flujos. Esto es importante, de hecho varios ya se lo están planteando. Sí hay unificación cambiaria. Ahora, lo que te termina pasando es que, en el caso del dólar tarjeta, las personas humanas pueden acceder al oficial, es decir, estaba hace un rato 1.190, ahora aparentemente subió a penitas, y pagar la tarjeta con el oficial. Por ende, el recargo del 30% de percepción de ganancias al vencimiento que se aplica para
para el traslado a pesos, cuando te especifican la tarjeta, pierde sentido en la medida en que se puede acceder al dólar oficial y pagar con dólar oficial, que es lo que la gran mayoría estaba haciendo según las estadísticas del Central. Vos no tenías tanto déficit de turismo, fíjate vos este dato, porque la gente estaba pagando con sus dólares. Si no hubieras tenido más demanda de reservas para pagar dólar tarjeta. De cualquier manera es la única restricción fuerte que queda. Acá el tema es que en el corto plazo, Adrián, yo veo una estabilización que seguramente va a ser un nuevo espejito de color, porque muchos van a decir, bueno, al final no es tan grave, al final el tipo de cambio está más o menos ahí. Claro, luego de una inyección de una torta de plata, 15.000 millones, más lo de los organismos, BID y Banco Mundial, otros 22.000 millones de dólares, pero que en el mediano y largo plazo es absolutamente insostenible, como lo está diciendo el Fondo Monetario Internacional. Tienen extractos enteros del informe en donde parece que se atajan y abren el paraguas para decir, miren que yo avisé que esto es difícil de pagar. Esto sí me parece importante plantearlo. Sí, el Staff Report, que es este informe al que vos te referís, el informe largo de más de 130 páginas, hace varios comentarios en esa línea, además de establecer exigencias muy precisas. Y sobre esto te quería preguntar, hay exigencias que tienen que pasar por Congreso, por ejemplo, una reforma previsional. ¿Habrá manos levantadas como las hubo, por ejemplo, para la ley bases, para aumentar la edad jubilatoria o postergar y aumentar la cantidad de años de aportes, como aparentemente sería el plan del fondo? Bueno, yo creo que lo que han demostrado muchos diputados, supuestamente opositores, porque ya sabemos los aliados, digo, el PRO ya sabemos lo que pretende, de hecho todavía se están quejando de por qué no hicieron una alianza en Cava, así que imagínate que recontraaliados, pero después están los supuestos opositores que le votaron todo, y que yo no tengo dudas que están de acuerdo en hacer ajustes en el plano previsional, porque ya estuvieron la semana pasada, previo a conocerse el informe del FMI, criticando la moratoria. El miércoles de la semana pasada hubo fuertes críticas a la moratoria e incluso se está planteando dudas sobre un incremento por única vez para las jubilaciones, a pesar de que es el mismo Congreso que así aprobó un incremento por única vez de las jubilaciones el año pasado y que el presidente lo vetó. Hoy aparecen dudas sobre sencillamente seguir por el mismo camino que se recorrió el año pasado. No solo el FMI plantea reforma previsional, sino que plantea continuar con la agenda de privatizaciones de la ley bases, agenda de privatizaciones que ni siquiera tuvo un marco institucional razonable. Nadie dijo cuáles son las características que explican ese listado, por qué unas empresas sí, por qué otras no, cuáles son los objetivos en términos de eficiencia empresarial y para qué sirven esos sectores. Y sin embargo el FMI apoya sin dudas. Lo mismo en relación a la reforma tributaria. El acuerdo establece una mejora en el superávit primario de 0,9 puntos del PBI, es decir, casi un punto del PBI, de 1,3 a 2,2, y esa mejora, sin embargo, no se traduce en una mejora en el resultado financiero sigue en 0% entre el 2025 y el 2026, o sea, los argentinos se tienen que ajustar un punto, pero eso no se traduce en que mejore el resultado financiero, porque eso se va a pago de interés de deuda, y al mismo tiempo te están proponiendo una reforma tributaria que reduce recaudación. En algunos aspectos uno puede estar de acuerdo en que algunos impuestos son regresivos, pero ¿a quién le estás pidiendo que haga el esfuerzo? Porque están pidiendo reducir gradualmente retenciones e impuesto al cheque, disminuir el impuesto a las ganancias para sociedades, lo estoy leyendo, reducir gasto tributario, punto en el cual estoy de acuerdo, pero hay cosas y cosas adentro del gasto tributario. Una cosa es cobrarle a los clubes ganancias y otra cosa es revisar lo de Galperín. Quiero saber a qué se refiere. Ahí Claro, sí que el FMI no es muy específico. El gasto tributario son aquellos beneficios fiscales que tienen sectores específicos, ¿no? Claro, vos por ejemplo tenés una... Las jubilaciones de pago privilegio, por ejemplo, están ahí. O claro, la jubilación de privilegio de los jueces. O que los jueces, exacto, la accesión de ganancias de los jueces, digamos. Vos ahí tenés eso, perfecto, Adrián. Yo quiero discutir eso. Claro. Pero también tenés que los clubes están eximidos de pagar ganancias. Ahora, ahí hay un punto, Julia, importante, hay un punto importante. El gobierno para mí alteró sus relaciones de poder este fin de semana.
la incubadora del Hotel Libertador, que le habían armado lo que llamamos la burguesía nacional, que muchas veces piensa más como transnacional que como nacional, y que está habituado al ciclo de timba, deuda y fuga, y que a veces piensa más como timbero que con un criterio de desarrollo nacional, pero bueno, es la burguesía que tenemos. Y ahora vuelve a escena, como rector de la política económica argentina, este sistema de poder que ya muchas veces operó sobre Argentina, que es el Fondo Monetario, Estados Unidos y empresas de ese origen. ¿El gobierno está en condiciones políticas de sostener esta nueva alianza de poder? Porque esto va a generar mucho conflicto callejero, mucha más tensión social. Es muy interesante, creo que acá no podemos dejar de meter un análisis geopolítico, no tiene ninguna explicación técnica un nuevo acuerdo por 20.000 millones de dólares con una Argentina que ya debe 45 y que además incumplió gran parte de las metas. Yo quiero recordar, Milei incumplió las últimas 2 metas de acumulación de reservas de junio 2024 y septiembre 2024. Lo digo porque ahora hay una nueva meta de acumulación de reservas que te termina dando 10.000 millones a diciembre de 2025, pero si Caputo no la cumple no pasa nada. O sea, fantástico. Bueno, por eso son muchos beneficios. Yo digo, son demasiados. Estos exacto. beneficios no se dan gratis, ¿sí? Hay exigencias. Nosotros contábamos algunas exigencias hace un ratito. Está clara la intención de dominar la minería y la energía en Argentina por parte del Estado de Estados Unidos, ya no solamente de empresas de Estados Unidos. Después será una empresa la que ejecuten el plan y se beneficien con los beneficios económicos del plan. Pero es evidente que Estados Unidos, de Laura Richardson para acá, hoy viene en un ratito el secretario del Tesoro, está claro lo que quieren. Quieren manejo de la energía, manejo de los recursos minerales, de recursos naturales, y evitar que eso fluya hacia China. Es evidente que ahí está el interés primario. Ahora, eso va a generar tensión social naturalmente porque eso va a hiperprimarizar la economía argentina sin un modelo de desarrollo que se beneficie, porque al mismo tiempo se valoriza la timba. O sea, la economía sigue el camino de la valorización financiera. Yo lo que te preguntaba es sobre la tensión social que esto va a provocar, o que ya está provocando y que se va a incentivar, preocupado por la representación política, porque lo que vimos ayer es que la gente en Santa Fe, y te lo pregunto también como coterránea, la gente, la mitad de la provincia no fue a votar, o sea, no se siente interpelado por los representantes que se supone se oponen a este modelo. Bueno, va a ser muy difícil para la dirigencia política de cualquier extracción y de cualquier color político poder explicarle a la sociedad que este acuerdo significa décadas de ajuste del cinturón, porque hubo una decisión política de Trump de bancar a Macri y una decisión política de Trump de bancar a Milei. Es decir, es una explicación que es muy difícil de digerir, pero es la realidad. Por eso la salida política que plantea Cristina, y que yo comparto, pero requiere construir poder, requiere que en cada una de las elecciones provinciales, y ni hablar en la de diputados nacionales, el peronismo, que es el que está proponiendo el desconocimiento de la deuda, gane representación política en el Congreso. Bueno, es la única salida realista, finalmente. Hoy hablaba con Koster, efectivamente un economista que anoche escuché que Agis también lo citaba, que había planteado Daniel Koster hace un tiempo, cuando se discutía el acuerdo con el fondo de Guzmán, que en realidad Argentina tenía que plantear un límite de cuota, que es el 145, y luego por encima desconocer, o por lo menos que eso se considere político. Y hoy hasta eso queda corto, porque los 20.000 millones de dólares son decisión política. Pero lo que digo es, hay que recorrer ese camino, porque es el único camino de representación real de los intereses de los argentinos. ¿Cómo hacemos para discutir en serio moratoria y aumento de las jubilaciones si vos tenés que, para el presupuesto 2026, según el fondo, porque ni siquiera nosotros todavía tenemos proyecciones, porque no tenemos presupuesto 24, no tenemos presupuesto 25, hay que ajustarse casi un punto del PBI? ¿Cómo haces? Si además ya te lo vienen imponiendo de afuera.
¿Qué hay que decir entonces? ¿Qué hay que plantear? ¿Se entiende lo que digo? Es absolutamente exógeno el dato. Ni siquiera parte de una discusión política honesta entre los argentinos, que podríamos definir, bueno, no sé, veamos cómo hacemos, un poco para las universidades, un poco para las jubilaciones, hay que ver también los planes sociales. Ni siquiera hubo una discusión honesta y transparente en el Congreso argentino respecto de cómo destinar los escasos recursos en términos fiscales, y vos ya tenés un reporte del FMI que te dice que te tenés que ajustar un punto más el año que viene hasta alcanzar 2,2% de superávit fiscal. Es imposible que la política argentina sea representativa, cualquiera, sobre todo los que queremos representar los intereses populares, si ni siquiera podés discutir cuánta plata destinás para que la gente viva bien. Julia, te agradecemos este contacto, como siempre, muy amable y muy didáctica. Por favor, un abrazo. Saludo grande. Julia Estrada es economista, es diputada de Unión por la Patria, es santafesina. Bueno, reunía 3 condiciones de interés para un día como hoy. Fabi, para cerrar, sobre esta combinación de deudas que se abaten sobre la Argentina. Un dato que me parece le aporta un poquito de complejidad, que también lo hablamos la semana pasada, que tiene que ver con la que las mayores endeudadas en general son las mujeres jefas de hogar. Claro. Y esto, además de generar mayor violencia económica sobre ellas, en general, después también es la que despierta que las mujeres terminen participando en estafas piramidales, en telares de la abundancia. Entonces, fíjate, es un círculo que combina absolutamente todos los factores que estamos viendo en la actualidad y se vincula también con la feminización.